El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿se te perdonan tus pecados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. La palabra de Dios siempre viene a alimentar nuestra alma sedienta de eternidad. Jesús dice que subió a la barca y pasó a la otra orilla. Estaba en una orilla, pues llegó a la otra orilla, y el Señor ha venido a esa otra orilla, que es a donde estabas tú, donde estás tú. Esa es la otra orilla, querido hermano. Es decir, Jesús ha venido a tu encuentro. Eso significa, Jesucristo el día de hoy ha venido a tu encuentro. Ha venido a hacer algo por ti. ¿Qué quieres que haga el Señor, hermano mío, el día de hoy por ti? ¿Qué le pides a Dios en este día? Si tuvieras que pedirle una sola cosa, no dos, una nomás, ¿qué le pedirías? Queridos hermanos, vamos a ver qué sería de pedirle al Señor en este día. Dice que cuando la gente se enteró de que estaba Jesús en esa orilla, le traen a un hombre que estaba paralítico, postrado en una camilla. Paralítico y postrado significa que no puede caminar, es decir, está imposibilitado de acercarse a Cristo. Está imposibilitado. Le trajeron, es decir, otros que sí podían caminar, lo toman y lo llevan hacia Jesús. Vamos a detenernos en esta parte, queridos hermanos. A veces en la vida a nosotros nos toca ser de camilleros, es decir, de llevadores, de llevarlos a los que están postrados, llevarlos hacia Jesucristo. Nos puede tocar eso a lo mejor en su familia. En su familia hay alguien que no quiere saber nada de Dios. En su familia a lo mejor hay alguien que no quiere cambiar su vida, no quiere acercarse a Dios. Vive en el pecado, vive ahí. Y usted conoce y sabe muy bien la situación. A lo mejor alguien que vive en algún vicio, alguien que vive ahí una vida destruida, destruyendo, haciendo daño. Alguien que no quiere saber nada de la iglesia, alguien que no quiere saber nada de hacer oración. A lo mejor usted en su casa tiene alguien que la alma de ese alguien está en camilla, que no quiere caminar hacia Dios. Tenemos que ser de camilleros, coger y llevar a esa persona a Dios, pero llevarlo, eso es un peso, hermano. Llevarlo a Dios es pesado eso, no es fácil cargar con esa persona hacia Dios.
nos toca primeramente tener una fe robustecida, una fe que lo avance a esa alma paralítica. No lo vamos a alzar a 100 pesos, no, sino que nuestra fe tiene que estar muy robustecida para acercarlo a ese alguien a Jesucristo. ¿Qué significa? Paciencia. ¿Qué significa? Perseverancia, hermano, perseverancia. Perseverancia en las cosas de Dios. Eso significa que tengo que perseverar en las cosas divinas. Tengo que ser perseverante en mi fe. A veces en casa nos toca eso. Alguien, querido hermano, que no quiere saber nada de Dios, ánimo, no te desanimes, no te desanimes. Tu matrimonio está ya sucumbiendo al abismo porque los problemas siguen en aumento y no se solucionan. Querido hermano, agárrate de Jesucristo, pídele que fortalezca tu fe y no desmayes llevando tu matrimonio hacia Jesucristo. Pero si la otra persona no quiere saber nada de Dios, pues que no quiera saber, pero tú, que el desánimo del otro no te desanime a ti. Que el desánimo de los otros de tu casa no te desanimen a ti, porque a lo mejor tú eres el único que todavía no tiene el alma postrada en camilla. Y si tú te desanimas, también estás postrando tu alma en camilla. Entonces, aquí viene la perseverancia, la oración, hermanos. Miren, en la historia de la cristiandad, ¿cuántas personas se les ha llevado años mantenerse orando para lograr la conversión de su familia? Ejemplo, San Agustín. Tenemos un santo, Santa Mónica, su mamá. Dice que Santa Mónica le llevó muchos años orar por la conversión de su hijo y por la conversión de su esposo. Muchos años, hermano, de perseverancia ahí todos los días. Todos los días. Es quien persevera más, porque el mal es muy perseverante, por si acaso. El mal es muy perseverante. Así es, las cosas malas están perseverando ahí, perseverando. Usted en la casa tiene un hijo perezoso, es perseverante en la pereza él. Es perseverante, él persevera en su pereza. Él no hace nada por cambiar, no. Así es, queridos hermanos. Entonces hay que ser perseverantes nosotros en las cosas buenas. En otras ocasiones, a lo mejor estamos nosotros en camilla. A lo mejor usted es el que está en camilla, querido hermano, y necesita ser llevado a Jesucristo. No haga resistencia. No hagas resistencia, porque Jesucristo va a hacer algo en ti. Así como hizo aquí. ¿Sabe qué dice? El Evangelio el día de hoy dice: viendo Jesús la fe de aquellos hombres, de los hombres que lo llevaban al que estaba en camilla, viendo Jesús la fe de los que lo llevaban, dijo el paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Miren, como la fe de los otros, el paralítico estaba sin fe. Jesús no ve la fe del paralítico, no. Jesús ve la fe de los que están intercediendo por el paralítico. Así Dios verá la fe de usted que está intercediendo por los demás de su casa. De esa manera, viendo la fe de usted, Dios hará algo por los de su casa. Por eso, no dude, hermano. No le eche a Dios toda la responsabilidad de decir: ay, Dios, pues si quiere nos cambiará, o si no, yo ya ahí abandono todo. No. También te estás postrando en camilla porque estás diciendo que ya no avanzas y te postras en camilla. No, hermano, no avanzas con tu vida. Tienes algo en tu vida que no puedes cambiar y sientes que esa parte de tu vida está así como muerta. Pídele al Señor, hermano, pero sé perseverante, y viendo Dios la fe de usted, hará un milagro, hará una transformación en esa vida. ¿Y sabe qué le dijo al paralítico? Ten confianza. Es lo primero que hay que hacer. Tenga confianza, hermano. Tenga confianza en el Señor. No dudes, significa eso. No dudes.
no dudes ni tengas miedo. ¿Y sabe qué le dice? Ten confianza, hijo. Esto es importante, hermanos. Hijo, Dios nos llama hijo. Así nos llama Dios, hijo. Ten confianza, hijos. Es decir, yo soy tu papá. No desconfíes de tu padre. No desconfíes. Confía en mí. ¿Y sabe qué es lo que le hizo Jesús? Se te perdonan los pecados. Se te perdonan los pecados. Eso es lo que el Señor ha venido a hacer en este día, a perdonar nuestros pecados, hermano, a perdonar. Seguramente este hombre estaba muy arrepentido, por eso le perdona. Si estaba arrepentido, por eso Dios puede ver el corazón de arrepentimiento que hay en él y le dice: se te perdonan tus pecados. Tus pecados son perdonados, es decir, le sana el alma. Así llega el milagro, hermanos. El milagro primeramente llega sanando el alma. Si usted está buscando que su cuerpo se sane, primeramente busque sanar su alma, hermano. Su alma, esa es la que Jesús está más interesado en sanarla, su alma. El cuerpo se va a morir, hermano, cualquier rato. Se va a morir. Dios puede curarte de un dolor que tienes, de un cáncer que tienes. Puede curarte de cualquier enfermedad, pero después se va a morir. Igual el cuerpo se va a enfermar y se va a morir. Pero el alma, eso es lo que le interesa a Jesucristo, porque es eterna. El alma es eterna, es inmortal. Por eso hay que curarla, por eso hay que sanarla. Y Jesús sana esa alma primeramente y le dice: tus pecados son perdonados, se te perdonan esos pecados. Pero ¿sabe qué pasaba en ese contexto? Habían unas personas que decían creer en Dios, pero no creían en Jesucristo. Decían creer en Dios, pero a Jesús lo veían como un hombre cualquiera. No veían en Jesús al Hijo de Dios, no, que eran los escribas que estaban ahí. ¿Y sabe qué dijeron? Este hombre está blasfemando. Este hombre, así le dicen a Jesús, este hombre está blasfemando. Es decir, está mintiendo, está diciendo incoherencias. ¿Cómo va a perdonar pecados? Dice en otra parte, en otro texto bíblico, dice: solo Dios perdona pecados. ¿Cómo este hombre está perdonando pecados? Pero Jesús, como puede ver lo invisible para nosotros, Jesús vio la fe de esos hombres. La fe no se la puede ver, hermanos, así. No, pero Jesús vio la fe de esos hombres, curó a ese paralítico. Aquí ve los pensamientos de esos hombres. Los pensamientos no se los ve, pero Dios sí puede ver el pensamiento. Así es que a Dios no le podemos engañar lo que estamos pensando. Usted ahorita puede estar en misa, pero pensando otra cosa. Dios está viendo y usted está distraído, hermano. Dios está viendo su distracción. Por eso el Señor puede ver lo invisible. Él lo puede ver. ¿Y sabe qué les dijo? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué piensan mal, queridos hermanos? ¿Por qué están pensando mal? Y eso te dice Dios cuando usted tiene un mal pensamiento. Dios te dice: ¿por qué piensas mal? ¿Por qué piensas en cogerte lo que no es tuyo? ¿Por qué piensas en esa otra mujer que no es tu esposa? ¿Por qué piensas en ese otro hombre que no es tu marido? ¿Por qué piensas en mentir a tus papás? ¿Por qué piensas? Eso te dice el Señor, hermano. ¿Por qué piensas así, de esa manera? Él puede ver nuestros pensamientos íntimos. Él puede ver, queridos hermanos. ¿Por qué piensas hacer una mentira? ¿Por qué piensas hacer esto y esto otro? El Señor lo ve. ¿Y sabe qué? Jesús, como sabía lo que iba a hacer, les dice: a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o hacerlo caminar al paralítico? ¿Qué es más fácil? Más fácil para nosotros, los seres humanos, es decir tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque eso no se ve. Para nosotros los humanos, más fácil es eso, decir te perdono tus pecados, como eso no se ve. Entonces, ¿cómo lo verifico? Pero decirle al que está paralítico: levántate, camina y anda, eso es más difícil. Entonces Jesús les dice: ¿qué es más fácil? Para que vean que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús es hombre también, es Hijo de Dios, pero también es hombre. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levanta, toma tu camilla y ándate.
¿Qué hizo el paralítico? Obedeció, porque esa orden fue con poder, queridos hermanos. Cuando Jesucristo, querido hermano, le permites actuar en tu vida, cuando tú le permites, por si acaso, cuando usted le permite a Jesús actuar, Él actúa hasta donde usted lo deja actuar. Hasta ahí actúa. Cuando usted le pone un alto a Jesús, Él es muy caballero, Dios es muy caballero y respeta tu libertad y no se mete de ahí, ahí te deja. Por eso Jesucristo hace hasta donde usted lo deja hacer. Así es, hermano. Si tú dices en mi vida Jesús no ha hecho nada, no me cambia, ve cómo estoy, es porque usted, hermano, no lo deja hacer a Jesús. Déjalo actuar a Jesús. A veces, ¿sabes qué queremos? Queremos una lluvia de bendiciones, pero solamente en cosas temporales, no en las eternas. No. En las eternas no. Es decir, quiero tener plata, quiero tener salud, quiero tener trabajo, quiero andar elegante, quiero andar de lo mejor, en un confort, quiero andar muy cómodo por la vida, pero llenito de pecado, así, con más pecados, abundando en pecados. Quiero andar así, con todo, que no me falte nada de las cosas de este mundo, para yo poder pecar con tranquilidad. Así quiere el ser humano, así quiere vivir el hombre. Eso le llama bendición. No, hermano, no. Bendición es pedir que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, que tengamos a Jesucristo, y lo tienes todo, querido hermano. Tiene usted a Jesucristo y usted lo tiene todo. Y el Señor el día de hoy viene a decirte a ti: tus pecados son perdonados. Levántate, toma tu camilla, hermano, levántate y camina, empieza a hacer la voluntad de Dios. Si usted, querido hermano, antes estaba que no se soltaba para hacer oración, no soltaba su lengua para orar, el día de hoy el Señor le dice: lengua paralítica, levántate y empieza a alabarle a tu Dios, empieza a alabarle a tu Creador. A veces el hombre tiene su lengua paralítica para las cosas de Dios, y no puede ser así, queridos hermanos. ¿En qué estamos paralíticos? En algún vicio, tal vez. El Señor el día de hoy viene a eso, a auxiliarnos, a decirnos: levántate, que no quiero que estés en esa camilla. No. Esa camilla no es para ti es el Espíritu Santo, para ti es la vida. Suelta esa camilla, levántale, cárgala, pero para que la botes, no para que la guardes. Esa camilla, ese hombre se la lleva, pero para botarla, no para guardarla, para que cuando ya le toque acostarse, vuelta a tenderse en su camilla. No, querido hermano, es decir, tu vida pasada, tu vida vieja, déjala a un lado y llénate de la vida nueva de Jesucristo. De eso se trata. Dios te ama inmensamente, es decir, si Él te ama, Él es el que quiere ayudarte en ese proyecto de vida, ese proyecto de ser santo, ese proyecto de hacer su voluntad. Él quiere ayudarte, Él es el promotor en eso, quiere trabajar contigo. Tú solo no puedes, Jesucristo solo tampoco puede, hermano, ni el uno solo ni el otro tampoco, es los dos. Tú y Jesucristo pueden sacar adelante ese proyecto de santidad, de llevar toda la familia hacia Dios. Pero Dios solito no puede, hermano, no puede solo Dios. Acércate tú también con corazón sincero y con corazón de verdad, querido hermano, de verdad convertido y con un deseo grande de amarle a tu Señor, de amarle a tu Dios y a tu Salvador. Vamos a continuar.